15 historias urbanas argentinas de terror, volumen 2. Número 1. El pomberito, versión tradicional. En la versión tradicional que nos ocupa, el pombero es una especie de hombrecillo pequeño, feo, fuerte, moreno, muy peludo, de brazos largos y manos enormes, codos y rodillas sin articulaciones, por lo cual hace movimientos toscos y grotescos, piernas cortas con pies invertidos que desorientan a quien lo intenta rastrear, un enorme miembro viril para abusar carnalmente de las mujeres, una barba larga, en ciertas versiones, tan grande que le cubre el miembro, sean cuales sean los detalles de su aspecto, el pombero ronda por los bosques, suele refugiarse en casas u otras construcciones abandonadas para descansar, y nunca deja de viajar, al menos entre las zonas en que se lo ha visto. Sus habilidades son diversas. Puede hacerse invisible y delatar su presencia a través de algo tan sutil como un escalofrío en quien supuestamente es tocado. Puede deslizarse en espacios muy estrechos, correr velozmente en 4 patas, imitar el canto de muchas aves, sobre todo nocturnas, el silbido de una persona y el sonido de víboras u otros animales. A la hora de castigar, el pombero puede ser realmente implacable y cruel. Por ejemplo, en algunas partes de Argentina creen que, si encuentra a un niño cazando pájaros, lo tomará a la fuerza y lo abandonará lejos de casa, muerto o atontado, dependiendo del caso. Concretamente en el Chaco, Argentina, se cree que el pombero puede chuparles la sangre a los niños, dejándolos secos y colgados de algún árbol y particularmente conocida es la lascivia del pombero. Este, aprovechándose de su invisibilidad, suele despertar a las mujeres con caricias malintencionadas, sobre todo si duermen fuera, como sucede a menudo en verano. Ciertas mujeres han sido violadas por el pombero, y cuando tienen un hijo de él, suele ser algo parecido al padre, desgraciadamente, y en este tipo de afán el pombero, cuando se ha prendado de la belleza de determinadas jóvenes, ha llegado a raptarlas, dicen algunos que, para esto, puede hipnotizar, las ha violado en el bosque, y ahí las ha dejado abandonadas, generalmente embarazadas, con la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de tierra y mal olor, el pombero apesta. Sin embargo, gusta de violar salvajemente, a manera de castigo, a las esposas infieles y a las jóvenes que han crecido sin bautizarse. Hasta aquí parecería que las elegidas del pombero están perdidas, pero muchos creen que, si éstas le ofrecen miel o tabaco de buena manera, el pombero habrá de dejarles intacto el honor. Por otra parte, uno puede ganar la amistad o simpatía del pombero si le hace regalos. Hay que dejarle tabaco, miel o licor, en algún banco o silla o en un lugar visible atrás de la casa, pronunciando una corta oración o ruego. Cuentan que, si se llega a obtener su amistad, este cuidará la casa, el rancho, los animales y las pertenencias del favorecido. Sin embargo, ganar la amistad del pombero no es tarea sencilla, pues las ofrendas deben hacérsele por 30 noches seguidas sin interrupción. Como contraparte a lo anterior, hay quienes se han ganado la enemistad del pombero. Si esto es así, la persona enemistada oirá ruidos extraños en casa, verá objetos que se mueven, puertas que se abren, cosas que se caen sin explicación, o incluso pasos y voces sin fuente aparente y otra cosa a tener en cuenta, es que alguien puede irritar al pombero sin llegar a ser su enemigo, pero sí experimentando desagradables consecuencias y, de reincidir, seguramente tendrá la enemistad del pombero. Cosas que lo irritan, además de dañar innecesariamente la flora y fauna, son el pronunciar su nombre en voz alta, el imitarlo, esto hará que conteste con estremecedores sonidos, y el no hacerle jamás ningún regalo. Según creen, posibles consecuencias de irritarlo son episodios de temblor, mudez o confusión, estados todos que el pombero puede inducir con solo dar un roce de sus manos peludas. Número 2. La mulánima. También llamada alma mula, este engendro es una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Galopa por los campos haciendo un ruido metálico estruendoso, como si arrastrara cadenas. Echa fuego por la boca, los hollares y los ojos y mata a la gente a dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche y su apariencia es la de una mula envuelta en llamas. En Tafí del Valle se ha encontrado, en la ruta de Birmania camino que lleva al Ojo de Agua y que pasa por detrás de la lona del Pelao, una piedra con una pisada de este animal. Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy valiente puede escapar de su infalible ataque. Para repelerla o defenderse se debe de repetir 3 veces Jesús, María y José. Algunas personas dicen que el alma mula es el diablo mismo. Número 3. El ahorcado del cementerio, la chacarita.
Cuenta la leyenda que alrededor del cementerio de la Chacarita, también conocido como el Cementerio del Oeste, suele encontrarse durante las noches de los jueves de luna llena una extraña y muy curiosa visión. Precisamente en la calle Jorge Newbery, a metros de la intersección con las vías, colgado de uno de los árboles más cercanos al muro del antiquísimo cementerio, un extraño espíritu apenas perceptible de un hombre ahorcado en una de las ramas más altas del árbol. Algunos testigos que dieron testimonio afirman que el espíritu posee un cuerpo semitransparente con un avanzado estado de putrefacción. Muchos lo describen con ropas antiguas y sucias. Esto último nos lleva a pensar que puede ser un alma en pena de aquellos tiempos negros del año 1871 donde Buenos Aires sufrió la horrible fiebre amarilla. Ya que no hay documentos de aquellos tiempos que abarquen justamente sobre un suicidio así en la zona, nos basamos en las habladurías de los pocos testigos de la aparición. Muchos sostienen que era una persona víctima de dicha nefasta enfermedad. Otros muchos dicen que la expresión de dolor de su rostro es por la pérdida de algún familiar. En verdad, poco se sabe sobre este fantasma de Buenos Aires. Sobre este muerto que aún hoy, después de casi 150 años, sigue deambulando por la ciudad sin querer pasar del otro lado. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Fabulación de unos pocos? Nadie lo sabe. Solo resta acercarse al lugar. Número 4. El Pitayogay, Paraná. Llamado también Talonjogay, son genios malignos que tienen el aspecto de indiecitos y habitan en las selvas del Alto Paraná, en el litoral argentino, también en el Chaco paraguayo, y se dice que son antropófagos. Tienen los pies sin dedos y los talones para adelante, su nombre en guaraní significa talón frente a frente, de esa manera desconcierta a todo aquel que intenta huir de él. Poseen como arma hachas de doble filo, y subiendo en los árboles, esperan a que alguien pase para tirarse encima y matarlo. Ahorcan, muerden, destrozan y devoran a la gente que atrapan. Como comenta Elena Rossi, aún se recuerda cómo durante la guerra del Paraguay con Bolivia, en 1932, el Pitayogay mató a muchos soldados destinados al monte. Número 5. El errante de las vías, Capital Federal. Cuenta la leyenda que en algunas noches sin luna, entre las estaciones de Plaza Constitución y Temperley, varios individuos del personal del Roca informan la aparición de una extraña persona en los trenes que comprenden ese trayecto. Durante meses, solo el personal ferroviario pudo distinguir por momentos a una persona de sexo masculino de unos 23 años de edad, ya sea en los trenes, las estaciones o al costado de las vías que comprenden esos kilómetros recorrido. El individuo es describido como demasiado alto para su edad, poseedor de unos ojos negros e inexpresivos y claramente distinguible por su tez extremadamente blanca. Lo curioso del asunto es que solo el personal y con una cierta antigüedad en la línea puede observar al extraño visitante por unos segundos antes de que éste desaparezca del lugar. Los rumores cuentan de asesinatos en las vías, un suicidio que deja un alma en pena sobre la tierra o antiguos maquinistas. Pero es algo sin confirmar aún, ya que no se pudo determinar la identidad del ente. Solo una vez, la constante de ser vislumbrada por los trabajadores se quebró cuando una chica que viajaba de noche lo distinguió subiendo las escaleras que llevaban al andén medio de la estación Avellaneda. Cabe destacar que por la poca información y reducido cantidad de testigos, la leyenda no es tomada como verdadera. Pero si alguien es de manejarse por estas estaciones por las noches, sí. Número 6. Fantasmas en el colegio, Tucumán. Comentan que en el Colegio Nacional de Tafí Viejo a veces les suceden hechos extraños a los alumnos que llegan antes del horario de entrada al secundario en el turno mañana. Una de estas historias narra que una alumna llegó temprano al establecimiento, ya que tenía que terminar de transcribir una tarea que había realizado en un borrador. Esta joven ingresó a su aula, que obviamente estaba vacía al igual que el resto del colegio a excepción de la presencia de los conserjes, y comenzó a pasar en limpio el trabajo. Luego de un rato empezó a sentir ruidos en la habitación, y cada vez que levantaba la vista estos cesaban. Pero realmente se impactó cuando vio que una de las lapiceras que estaba en su pupitre comenzó a flotar en el aire, levantándose de un extremo de la mesa hasta asentarse en el otro extremo. La chica logró dominar el miedo que la embargaba y simuló que nada había sucedido. Se paró tranquilamente, caminó con lentitud hacia la puerta del aula y cuando estuvo afuera comenzó a correr hacia la salida del colegio. Mientras corría se topó con los conserjes, quienes vieron el estado de shock en el que se encontraba la muchacha. La llevaron a la cocina y le ofrecieron un té.
Ya más calmada les contó lo ocurrido. Sin embargo, ellos no se asombraron, y le dijeron que varios experimentaron cosas similares en el colegio. Pasaron los minutos y el lugar se llenó de alumnos y profesores tomando su ritmo habitual de día de clases. Cuando sonó el timbre para entrar a las aulas, la chica se sintió más segura y regresó a la suya, se sentó y revisó los cuadernos que había dejado. Grande fue la sorpresa que se llevó al ver que su tarea estaba terminada, alguien la había completado y se podía ver que la letra era distinta a la de ella. Número 7. Colectivo de la línea 20, Entre Ríos. En mayo de 2010 sucedió un hecho estremecedor que habrían vivido el chofer de una línea urbana de colectivos y un pasajero, en la zona del cementerio de San Benito. Aseguraron que el hecho ocurrió minutos antes de que el reloj marcara la hora 22, cuando un chofer de la línea 20, que transita desde San Agustín a Avenida Jorge Newbery, apagó las luces del coche como señal de que había finalizado el recorrido. A lo lejos divisó a un hombre que le hacía señas y que él conocía y le permitió subir aunque el coche ya estaba fuera de servicio. Luego el chofer y el pasajero vieron a una mujer rubia, joven, de piel opaca, ojos rojos, cabello desaliñado y muy mal olor, que recorría el pasillo en penumbras, desde el fondo del colectivo. Enseguida la mujer se acercó al chofer y mirándolo fijamente a los ojos abrió la bolsa que llevaba en sus manos donde había una cabeza humana dentro de la bolsa. En ese instante, la fantasmagórica mujer le habló al chofer y le preguntó cuál era el fin del recorrido porque ella debía cruzarse a otro colectivo. De inmediato el espectro desapareció en el cruce de Avenida Jorge Newbery y la Ruta 12, cercana al acceso al cementerio de San Benito. Número 8. La leyenda del coronel fantasma, La Pampa. Bueno, todo empieza en un viaje que hago a La Pampa, Argentina, más precisamente a Carro Quemado. Una noche salí a cazar a monte con un amigo y guía de la zona, y luego de haber caminado por más de una hora, decidimos parar al costado de un alambre para tomar un trago de licor para pasar el frío. De repente escucho el galopar de un caballo, me doy vuelta y veo que el caballo se dirigía hacia nosotros con su respectivo jinete, por lo cual me tiro al piso para que no me vea ya que estábamos en un campo sin permiso. La cuestión es que a poco menos de 20 metros de nosotros desaparece. Mi amigo y guía me pregunta qué estaba haciendo, que por qué me había tirado al piso y cuando le conté lo que había visto, él no vio, ni escuchó nada, me dijo. Por fin alguien más lo vio y pasó a contarme que hace unos años él también había visto lo mismo y en el mismo lugar. La leyenda del lugar cuenta que es un coronel o algo así que sale a buscar a sus soldados muertos a manos de los indios que allí habitaban. Cabe destacar que esos campos estaban en las rutas de la famosa batalla del desierto encabezadas por el expresidente argentino, Roca, con miles de indios muertos. Número 9. La Dama de Blanco en Torre del Talero, Neuquén. Los soldados decían que se desaparecía de noche, levitando entre los manzanos o como una ráfaga por encima del desagüe. También la vieron en fuga por entre los eucaliptos o resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los colimas temblaban cada vez que ella asomaba. Por eso, las guardias eran complicadas en el puesto 4 del cuartel neuquino, y ningún soldado se dormía de cara a la torre de Talero. Fueron esas apariciones las que hicieron que más de un recluta apuntara al cielo para descargar algún balazo de fusil. Los soldados querían espantar, tal vez matar, a la Dama de Blanco, al fantasma que habita el centenario castillo. Era el peor lugar para hacer una guardia, admite Edgardo Cisneros, de 41 años, conscripto en 1982. Una noche que Cisneros ubica en febrero, el soldado de guardia era un muchacho de Santiago del Estero, que se asustó más de la cuenta ante la sorprendente aparición. El chico intentó correr y se le disparó el fusil. Se voló los dedos del pie derecho, el plomo le perforó el borceguí, el pibe contó que se resbaló, cuenta y se lamenta Cisneros, uno de los más de 1000 soldados que, por entonces, tenía el batallón de ingenieros. A más de 100 años de colocadas las primeras piedras, la torre o el castillo que levantó el poeta colombiano Eduardo Talero es el escenario de una leyenda urbana que, como toda buena historia oral, sobrevive y se expande. Es que los fantasmas existen. Solo hace falta que se crea en ellos. Número 10. El enmascarado, Bahía Blanca.
Muy alarmada vivía la población vallense allá por septiembre de 1946, al enterarse de que un sujeto se colocaba una capucha que simulaba ser la cabeza de un cerdo y asaltaba a los vecinos en los sitios oscuros despoblados. La noticia, aparecida en la nueva provincia, sostenía que el disfrazado había sido visto en compañía de varias personas que oficiaban de custodia e intervenían cuando se le presentaba algún mal trance. Noches atrás un menor sufrió una crisis nerviosa ante la ingrata presencia del fantasma debido a lo cual no pudo articular palabra alguna sino después de 48 hs, relataba la información. Vecino del lugar debió haber sido el personaje ya que, según contaba el relato periodístico, dejó en libertad al niño porque, aparentemente, lo conocía y muy bien. Estas y muchas otras cosas se dicen acerca de las correrías del enmascarado pero, en concreto, nada concluía la noticia. Número 12. El espíritu del río Paraná. El siguiente relato tiene lugar Martínez, específicamente a la vera del río Paraná. Allí, una seguidora de la página que llamaremos Daniela se encontraba caminando con su novio en plenas vacaciones. Era de noche. Una de esas noches nubladas y oscuras perteneciente al 9º día del mes de febrero alrededor de la 1:30 de la mañana. Ellos se encontraban sentados en uno de los bancos con vista al río del lugar. Fue luego de una larga charla de enamorados cuando algo había llamado su atención. Una extraña sombra se movía en la orilla. La misma se encontraba a unos 25 o 30 metros, pero era extrañamente visible en la oscuridad. Según Daniela, esta cosa parecía reptar y tenía cierta mezcla entre un humano y un animal. Esta sombra captó su atención de cierto modo que la perturbó. Por eso mismo tomó con fuerza la mano de su novio y, sin decirle sobre lo que había sido testigo, le pidió abandonar el lugar. Cierto dolor y profunda tristeza se apoderaron de ella de tal forma que no pudo romper en llanto una vez se encontraban ya dentro del auto que tenían estacionado en el lugar. Algo que llamó poderosamente la atención de la chica era la fisionomía de esta entidad. Destacó unas grotescas y extrañas extremidades. Esa noche comenzó el insomnio que la acompañó por una buena cantidad de tiempo. Era cosa de despertarme en mitad de la noche, me comentó Daniela en el correo electrónico, y me sentía de tal forma observada y extrañamente acompañada que no podía dormir hasta que la luz de la mañana se filtrara por las ventanas. Luego de un mes de esa extraña vivencia, Daniela decidió enviar en un correo su pequeño pero atrapante relato. Con su permiso opté por consultarle a Patricia, una amiga personal que tiene una amplia experiencia en el campo del ocultismo y la parapsicología. Su respuesta fue sumamente interesante. Por eso mismo me tomo el atrevimiento al obtener su permiso para no solo darle una respuesta sobre lo sucedido a Daniela sino para compartirla con el resto de los lectores. Esas manifestaciones son frecuentes a la orilla de los ríos o de los mares, me explico a través de un mensaje Patricia, las mismas pertenecen a las personas que fueron muertas dentro del agua. Ya sean asesinadas o por muerte accidental. Este tipo de manifestaciones se vieron mucho en la época militar porque eran arrojados aún con vida al agua a muchos inocentes. Lo extrañamente curioso resaltó cuando me comentó sobre la forma de esta sombra. Al parecer con el pasar de los años estas almas en pena se descomponen, por decirlo de una manera, y cambian de forma hasta obtener formas aberrantes. No siempre el espíritu que abandona la carne se mantiene en la forma de su cuerpo terreno. Cabe destacar que una persona con cierta sensibilidad puede llegar a tener contacto con ellos y así abrir un canal con esta entidad. Comúnmente a este fenómeno se le llama percepción. En este primer encuentro Daniela generó empatía con esta anima y el canal que abrió con ella quedó de cierta forma abierto. Por eso mismo por un tiempo considerado se sintió acosada con esta extraña presencia. Número 13. Espíritus en el sanatorio, colegiales. Erika me observaba desde el otro lado del monitor a través de su webcam. Recién había llegado de su trabajo y aún llevaba su uniforme de trabajo. Las ojeras de sus ojos denotaban cansancio luego de estar todo un día a las corridas desde la madrugada. Pese a que me había adelantado algo por correo electrónico, su relato despertó en mi gran curiosidad. No es de extrañarse que en un lugar donde la gente nace y muere continuamente sucedan cosas extrañas e inexplicables. Sanatorios, hospitales y hasta salas de primeros auxilios. Todo lugar donde haya una muerte es un buen lugar para que los espíritus y entidades que no pudieron ascender a su nueva vida y estén rezagados en este plano puedan manifestarse y hacer de las suyas.
según mi entrevistada, empleada en el sector de maestranza de un sanatorio del barrio de Colegiales. Hace unos años atrás había sucedido una desgracia en el 5.º piso, lugar donde se encontraban las instalaciones de pediatría y neonatología. Una pequeña infante falleció por un cáncer que se había apoderado de ella. Apenas con unos 5 años recién cumplidos y festejados improvisadamente en aquella clínica, había abandonado este mundo en forma física y había dejado a una familia quebrada y devastada. Es por eso que muchas veces, alrededor de las 12 de la noche, se sienten extraños ruidos en aquel lugar del edificio. Pisadas apresuradas y livianas como si fuera un niño o una pequeña jugando en los pasillos. Muchos cajones se abren solos como por arte de magia. E inclusive varias mucamas y enfermeras que están en el turno nocturno tienen alarma de habitaciones vacías y escuchan una especie de risa infantil en los internos. Pese a muchos intentos de poder capturar a esta entidad, ninguna fotografía ni cámara de seguridad lo pudo registrar. Solo aquellos pocos empleados de aquel lugar son quienes conocen sus secretos. Aquellos que cada mañana cierra algún cajón que la noche anterior estaba cerrado. Aquellos que escucharon pisadas al otro lado de un pasillo abandonado. Aquellos que escucharon esa pequeña risa de niña del otro lado del interno. Aquellos que todos los días se enfrentan cara a cara con la mismísima muerte. Fue una entrevista breve y extraña. No soy partidario de dejar un relato a merced de pequeños pulsos eléctricos que transforman ceros y unos en un rostro en la pantalla o una voz en un altavoz. Pero agradecí aún así a la buena predisposición de Erika un poco de su tiempo libre aquella madrugada. No pude evitar, luego de su pequeña vivencia, investigar sobre las apariciones y los sonidos que se producen en aquellos recintos donde la parca esgrime su guadaña de diario. Los resultados eran curiosos y hasta escalofriantes. Hay mucho por averiguar, por investigar, por socavar y por llevar a la luz. Número 14. Orbes en la noche, Berazategui. El Parque Ranelagh es un conjunto de plazas y jardines ubicado a la vera de la estación que lleva el mismo nombre. Ubicado aproximadamente a 40 minutos en tren desde Plaza Constitución, podemos llegar a un hermoso espacio donde se ofrece un espacio verde muy bien cuidado y surtido de juegos y restaurantes para toda la familia. Cientos de personas comúnmente frecuentan el lugar para practicar actividades aeróbicas, tomar un poco de sol, cebar unos mates o reunirse con amigos. Aquella zona urbana alejada de capital es hermosa por su bello silencio y la frescura del aire, por la gran cantidad de árboles y los pocos automóviles que circulan por la zona. Es por eso mismo que semejante escenario es ideal para historias y leyendas que pueden llevar una pizca de fantasía, como es el caso del siguiente relato. Cuenta la leyenda, que de por sí es bastante actual, que en los últimos años era normal ver extrañas esferas de luz en el espacio comprendido entre las estaciones ferroviarias de Ranelagh y Villa España. Según cuenta el relato, es común verlos entre las primeras horas de la madrugada. Los relatos que se pueden escuchar son de los más variados y estos van desde que estas criaturas son hadas y seres maravillosos portadores de una hermosa energía de luz hasta seres demoníacos materializados en una luz que podría asociarse con la ya conocida luz mala. Y como el mismo relato poseía las cualidades necesarias para pertenecer a una leyenda urbana, no pude contener el deseo de tomarme el primer tren en dirección a ese lugar. Cuando bajé en la estación de Villa España, contemplé un lugar tranquilo a simple vista. Con una tranquilidad extraña, acostumbrado al bullicio de centro e inclusive en el lugar donde vivo. Cierta tranquilidad y frescura eran palpables en el ambiente. Aproximadamente 18 son las cuadras que separan las estaciones, conectadas por una avenida llamada Luis Agote que va en paralelo con las vías del ferrocarril. Una calle recientemente asfaltada y en buen estado, por donde el único paisaje son casas bajas, árboles, espacios abiertos y chicos jugando dominan la zona. No fue difícil conseguir algún que otro testimonio. Ignacio: yo vi las luces. Incluso pude retratar una. Lamentablemente no la tengo a mano. Mi viejo dijo que es una falla de la cámara, un problema del revelado. Yo no lo creo. Mirta: yo escuché lo de las luces. Nunca pude ver alguna. No creo que sea verdad. Marcos: esas luces son hadas pequeñas. Llámame loco si quieres, pero una vez pude distinguir en una que se me acercó bastante un rostro y unos brazos muy pequeños. No creo que sean malas criaturas. Lucía: yo las veo bastante seguido. Es extraño porque solo puedo verlas en mi ventana cuando me despierto alrededor de las 3 de la mañana. No creo que sea nada bueno porque dicen que esa es la hora del diablo.
Averiguando un poco más en las almacenes de barrio pude sacar algún que otro dato bastante curioso. El primero y más curioso es que la zona fue asfaltada hace pocos años y que antes el lugar solo estaba marcado por calles de tierra. El segundo fue que una niña fue extraviada en la zona harán cosa de 8 años y como el mismo hecho fue bastante escandaloso y extraño no se recopilaron registros del mismo. Dejando la segunda teoría de lado. Ya que difícil que un alma de un niño pueda generar esa energía. Resulta curioso que estos avistamientos hayan crecido en enorme medida después de la mejora urbana en las calles. Fue por eso que el relato de Marcos volvió a mi cabeza y supuse la teoría de las hadas o pequeñas criaturas mágicas. Son muchas las personas en la Tierra que vieron estas pequeñas criaturas de los bosques. Hadas, duendes, gnomos, pequeñas criaturas de jardín y protectores de hogares son escuchadas por muchos lugares en la actualidad. Y no es extraño ni difícil de creer que en un lugar tan alejado del ruido, del tránsito y de la cantidad de gente en masa como aquel calmo y tranquilo barrio de Ranelagh puedan vivir estos seres de fantasía y, que luego de cubrir los amplios suelos de tierra con los materiales del asfalto, hayan perturbado o molestado de cierta manera. Fue a mediados de la tarde cuando ya alejado de la zona, en una confitería a metros de la estación de Berazategui, tomando un café acompañado de esas tontas galletitas obligadas de cafetería me encontraba viendo en la pantalla de mi portátil las fotografías de unos orbes cuando una camarera se acercó a mi mesa y me confesó el siguiente comentario. Martina, esas son hadas y no. Yo vivo cerca de acá en una humilde casa del barrio de Ranelagh. Y recuerdo que hace unos años atrás estaba sola y asustada en casa y una de esas luces se apareció en la ventana de mi habitación. Al quedarse quieta me acerqué y pude ver dentro de esa luz el rostro de un hombre bastante raro. Fue poco antes de que mi perro entrara en la habitación ladrando como un condenado y lo espantara. Pero lo recuerdo muy bien y como si fuera ayer. Para mí fue una especie de hada. Número 15. El fantasma de la 237, Ciudadela. Según cuentan los vecinos de la localidad de Ciudadela, en Buenos Aires, en la línea de colectivos 237 aparece una nube blanca cuando el bus llega a la altura del cementerio israelita. Los testigos describen que en ella se puede ver un rostro de mujer, que se desvanece cuando termina el cementerio. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el vídeo por favor denle al me gusta y compartan, eso me ayudaría mucho.